Primero los guardias oyeron un chirrido, tan fino como garras sobre piedra. Luego, un gemido tembloroso, como si no saliera de la garganta, sino de la propia piedra. La torre de Saint-Auguste, antigua y ciega por el musgo y el moho, respondió con un eco sordo. Eran las 4 de la madrugada, y ninguno de los guardias de guardia se atrevió a subir por la estrecha escalera. Margarita de Lor, la hija menor del duque de Nivern, estaba recluida allí desde que cumplió 11 años. Rara vez se le veía la cara, incluso de niña. Los cronistas afirmaban que al nacer tenía la piel azulada y que, a los 5 años, la niña empezó a hablar con la voz de una anciana monja que había muerto la misma noche en que ella vino al mundo. En la corte se murmuraba que era un recipiente maldito, un eco de una antigua herejía, la venganza por las brujas quemadas en las colinas. Su madre murió de fiebre un mes después de dar a luz, y su padre, el duque Laurent, ordenó encerrar a su hija en la Torre Sur, en una habitación sin ventanas, con una rendija para pasar la comida, bajo la vigilancia de 2 sirvientes mudos. Pasaron 12 años. Durante los últimos 6 meses, los guardias evitaban mirar por la rendija. Los sirvientes que le llevaban la comida se quejaban del olor. En los diarios del monasterio de Notre-Dame de Puy se conserva una mención. En los días calurosos, de la torre se eleva un vapor que huele a pantano y azufre. Uno de los hermanos que se acercó sintió náuseas y se arrancó las uñas en un delirio. Los monjes locales afirmaban que no era carne en descomposición, sino el pecado encerrado durante demasiado tiempo. Los rumores llegaron a la corte. El obispo de Lyon exigió un informe. El propio rey Francisco ordenó enviar a un médico a la torre una vez por temporada, pero todos los que subían a la celda de Margarita morían o desaparecían. Uno de ellos, el maestro Augustín, anatomista de Besançon, dejó un diario que fue encontrado entre los harapos a orillas del Loira. En él estaba escrito: su piel se agrieta como una reliquia sagrada sellada en brea. Las venas, visibles a través de una capa muy fina, parecen gusanos que se arrastran por voluntad propia. Y su voz no es la de una joven, es el murmullo de un hombre olvidado. Después de esta frase, la tinta se interrumpe y los bordes de la página están quemados. Desde finales de agosto, la cúpula de la torre comenzó a brillar. No era un brillo intenso, sino tenue, como el de la madera podrida o el resplandor mohoso de la luna. Por la noche pulsaba y, abajo, en las ventanas del castillo, se rompían los cristales. El duque Lorraine, inmovilizado por la parálisis, gritaba por las noches, arrancando de su garganta las palabras: «No soy yo, es esa maldita ramera, no es mi sangre». Su capellán, el padre Germain, escribió en un informe al arzobispo de Reims: «El duque oye la voz de su hija, que le llama para confesarse, pero no puede ir. Vomitó sangre en la noche de San Roque». La enfermedad del duque se agravaba. La habitación olía a ozono y a huevos podridos. El médico de la corte se negó a tocar el cuerpo del duque, diciendo: «Siento que su piel ya está muerta, aunque respira». Laurent aullaba de dolor, exigía que le extirparan las entrañas y, cuando se lo negaban, se quedaba en estado de estupor y comenzaba a rezar, rompiéndose las uñas contra los reposabrazos. Esa misma noche, 2 guardias que estaban de guardia en la torre desaparecieron. No los encontraron. En el suelo, a la entrada, se encontró un rastro negro, que no era sangre, sino algo parecido a una sustancia viscosa. El rastro estaba rodeado de sal. Ninguno de los que quedaban sabía quién lo había hecho. Los sirvientes afirmaban que se oían golpes dentro de la torre, como si alguien caminara descalzo sobre la piedra. Pero Margarita tenía 23 años y todos estaban seguros de que ya no podía mantenerse en pie. El último en verla fue su hermano Armand, de la abadía de Labrone, quien escribió: «Tenía los muslos podridos y se arrastraba con los codos, pero seguía cantando.
Su voz era como un coro que cantaba al revés. En otoño llegó una orden del arzobispo: abrir inmediatamente la torre y sacar el cuerpo, vivo o muerto, para la investigación eclesiástica. El duque estaba agonizando. Temblaba, se debatía, intentaba arrastrarse hasta la escalera, suplicando a los sirvientes que no abrieran la puerta. Murió el día antes de la apertura, vomitando un coágulo de pus y líquido negro. Sus ojos quedaron abiertos, con las pupilas completamente blancas. En la lengua encontraron una huella, diminuta, pero clara, como la marca de un diente de bebé. Cuando por la mañana quitaron el candado de la puerta de la torre, no se oyó ningún grito, sino un silencio absoluto y asfixiante. Uno de los monjes perdió el conocimiento, otro quedó ciego. Al abrir la puerta vieron que las paredes estaban cubiertas de escritos, escritos de forma inhumana. Margarita estaba sentada en un rincón, desnuda, tenía los ojos cerrados. De su cuerpo emanaba un resplandor uniforme, como de una luciérnaga. Las entrañas le colgaban del vientre, como si ella misma se las hubiera arrancado, pero aún estaba viva. De los 3 que entraron en la torre, solo 2 sobrevivieron. El primero, un novicio de Orleans, quedó completamente ciego y murió de fiebre 2 días después. El segundo, notario del arzobispo, deliraba y gritaba que no había visto a una mujer, sino la encarnación de la luz caída. Tuvieron que coserle la boca, ya que se mordía la lengua diciendo que ella estaba dentro, ella estaba con él. El tercero, el hermano de Tibo, logró salir. Su informe se conservó en los archivos diocesanos y más tarde fue clasificado como secreto. En él se dice: no comía. Sus huesos estaban cubiertos por la piel, pero no presentaban llagas ni signos de putrefacción. Su rostro estaba tranquilo, pero tenía los labios agrietados. Sus dedos eran como los de un bebé. Sus párpados estaban cubiertos por una película. Sobre ella había una luz tenue. No era una vela ni fuego, sino como la de los insectos en verano, en el bosque, pero no proyecta sombras. El aire que la rodea es como antes de una tormenta. El hedor ha desaparecido, solo queda el miedo. El cuerpo de Margarita no se había descompuesto, pero tampoco estaba vivo. Los médicos de la corte real, llegados por orden de París, la describieron como un ser indefinido, en estado de muerte sin cese de funciones. No tenía pulso, tampoco respiraba, pero sus pupilas se contraían con la luz. Al tocar su piel, uno de los médicos gritó: estaba helada, pero quemaba. En su espalda encontraron una cicatriz profunda, lisa, como si fuera una incisión cosida. Al abrir la sutura, encontraron un vacío. No había vísceras en el interior, solo una película negra que se extendía hasta la columna vertebral, como si una especie de materia impidiera que el cuerpo se descompusiera. Margarita fue sacada de la torre al tercer día. El cuerpo fue colocado en un sarcófago de roble, revestido por dentro con plomo. La denuncia del arzobispo decía: no permitir que los plebeyos la toquen, no entregarla a la tierra hasta nueva orden. La llevaron a la abadía de Saint-Louis, en el norte, a una cripta tapiada bajo una antigua capilla, donde no había pisado un ser humano desde la época de la peste. Pero la historia no terminó ahí. Durante el traslado, uno de los caballos murió, otro quedó ciego y el tercero comenzó a vomitar. 2 cocheros desaparecieron, el tercero quedó paralizado y más tarde murió en la enfermería del monasterio. Los que acompañaban el proceso se quejaban del frío, inusual para la estación. Las velas se apagaban solas, y el monje que iba delante con la cruz describió cómo oía susurros de mujeres que preguntaban: ¿por qué te das la vuelta? Al día siguiente la peste se desató en el ducado. De repente, sin previo aviso. Los primeros en enfermar fueron los que vivían cerca de la torre. Luego, los cocineros, los sirvientes y los escribanos. Al quinto día enfermó el obispo de Chalon.
Al sexto murió el hijo menor del duque, al que un día antes de morir se le había reventado un ojo. Oficialmente la epidemia se denominó fiebre otoñal, pero en las crónicas del monasterio se escribió: no es fiebre, es un castigo. No es una enfermedad, es una llamada. El sarcófago con el cuerpo de Margarita fue abierto 2 veces más. La primera vez, por orden del nuevo duque, hijo de Laurent, para asegurarse de la muerte de su hermana. Estaba convencido de que aún estaba viva, porque por las noches se oían golpes en el castillo, los mismos que antes se oían en la torre. Al abrir el ataúd, el cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo habían colocado. Las manos estaban cruzadas sobre el pecho, mientras que originalmente estaban a lo largo del cuerpo. En la muñeca apareció una marca oscura, como una quemadura, y de la boca salía un líquido espeso y oscuro, viscoso, con olor a quemado. Tras el examen, el duque comenzó a tener fiebre. Se quedó ciego, su piel se cubrió de manchas, y al cuarto día murió. La segunda autopsia se llevó a cabo en secreto. La inició un emisario papal enviado a Lyon a petición de la Cancillería Real. Desapareció. Solo dejó una nota. No se la puede mantener en la tierra, no se la puede mantener al aire libre. Ella está entre ambos. No había firma. El cronógrafo del monasterio de Saint-Louis recoge la siguiente anotación. En aquellos días, la luz dentro de la cripta pulsaba. Las sombras en las celdas no se movían con el sol. Uno de los hermanos rompió a llorar al oír su nombre dentro de la cripta. Y luego, silencio. 3 días después de este suceso, la abadía fue cerrada. Todos los monjes fueron trasladados a Limoges, la capilla fue sellada con plomo y la entrada fue cubierta con tierra y sal. Sin embargo, un año después, en un pueblo cercano nació una niña con las pupilas blancas y una voz que recordaba a la de una monja. La familia fue acusada de tener relación con el diablo. La madre fue quemada y la niña ahogada. Pero en los protocolos de la Inquisición se anotó: antes de morir, la niña dijo: la torre sigue en pie. En la primavera de ese mismo año, cuando la torre del duque fue finalmente derribada por orden del regente, tuvo lugar en la catedral de Neuwara un acontecimiento que más tarde se denominaría el funeral silencioso. 5 cantantes, mientras interpretaban la misa matutina, se quedaron paralizados en un acorde. Según los testigos, el coro sonó inhumano, como si alguien detrás de ellos terminara de cantar la frase con una voz femenina, uniforme, que no parecía salir de la garganta, sino de las paredes. Por un instante, el aire de la galería superior se encendió y las bóvedas temblaron. Uno de los cantantes confesó más tarde: no sabíamos a quién estábamos enterrando, pero sentíamos que el cuerpo aún estaba allí. En esos mismos días, en el archivo de la Casa Ducal, se encontró el diario de una anciana sirvienta, una tal Janet de Borgoña, que en su día había cuidado de la madre de Margarita. En las anotaciones se lee: Margarita nació en sangre. Su madre perdió el conocimiento cuando comenzaron las contracciones. La partera asistió en el parto, pero gritó. El bebé tenía luz en los ojos. No era un destello, ni un fuego fatuo, sino un resplandor uniforme, como el del hierro en la fragua. Desde entonces, la niña no dormía por las noches. Mirando a la pared, murmuraba como si oyera una respuesta. Y cuando tenía 7 años, estranguló a un ratón y dijo que no sufría porque ahora tendría voz. Se han tachado varias líneas y, junto a ellas, otro escribano ha añadido: prohibido divulgar. Orden del canciller. Enviar a la torre hasta que se aclare. Un año después comenzaron a desaparecer niños menores de 5 años en los pueblos de los alrededores. En uno de los registros del notario de Belfort se indica que no se encontraron los cadáveres, pero que los padres comenzaban a tener los mismos sueños.
Oían a alguien llamar al niño por su nombre y pedir que abrieran la puerta. Una mujer, cuyo hijo fue secuestrado por la noche, soñó que el niño estaba detrás de la pared y le susurraba: «Estoy con ella. Ella prometió que volveríamos». La iglesia inició una investigación, pero pronto cambió el obispo. El viejo inquisidor fue destituido y todos los documentos fueron clasificados como secretos. Solo quedaron las notas personales de uno de los hermanos investigadores. Todo lo que entendemos es que no se trata de una muerte, es un secuestro. No sabemos quién la retiene, pero si sale, el cielo se derrumbará. El último que se atrevió a hablar de Margarita fue un monje itinerante llamado Juan de Beauvais. Afirmaba que en su juventud había servido en la torre y había visto a la niña sacar sombras del espejo. Lo capturaron, lo condenaron por herejía y lo sentenciaron a la hoguera. Antes de su ejecución gritó: «Ya no está abajo, está dentro de todos vosotros. Mirad a los ojos a vuestras hijas». Lo quemaron en la plaza de Liburna, pero, según consta en un informe municipal, el humo no se elevó hacia arriba. Se extendió por el suelo y a varios testigos les sangró la nariz. 3 años después no quedaban herederos directos en la familia ducal. El castillo fue vendido y en el lugar de la antigua torre se construyó una capilla. Sin embargo, por la noche aparecen en sus paredes símbolos que parecen quemaduras. Una vez al año las velas se apagan y se percibe un olor a humo y hierro. Los lugareños evitan ese lugar diciendo: «Allí brilla aquella a quien no se le cantó el requiem». La historia de Margarita, la hija maldita del duque, no terminó con su muerte, si es que realmente murió. Hay demasiados rumores, demasiadas coincidencias. Los archivos callan, pero las paredes de la torre recuerdan más que las del castillo. Cuando en la catedral de Tours se encendieron por última vez las velas en nombre de la duquesa, las llamas se apagaron antes de que terminara la liturgia. El obispo, que se apresuró a pronunciar el funeral por orden de la Cancillería Real, escribió más tarde en su informe: «Las palabras no se sostienen en la lengua, como si el aire mismo impidiera terminarlas. Algo cercano impide que el nombre de Margarita se pronuncie». Este fue el último intento oficial de reconocer su existencia. Los restos, supuestamente extraídos de la torre derrumbada, nunca fueron examinados. Los sirvientes enviados a recoger los restos enfermaron uno tras otro de una extraña fiebre. La piel se les agrietaba y los ojos, según los médicos, perdían la capacidad de reconocer. Ninguno de ellos pudo describir más tarde lo que había visto abajo. Uno, antes de morir, susurró: «Allí no hay cenizas, hay luz». Esperaba a que la tocaran. Una anotación del monasterio de Cluny, realizada un año después, dice: «En la noche del 13 al 14, en la galería sur se vio la figura de una muchacha que no tocaba el suelo. Su rostro estaba oculto, pero su cabello era oscuro y enmarañado. De sus ojos sale vapor. No habla. Cuando se le acercan, el aire a su alrededor se vuelve viscoso». Unas semanas después, el monasterio se quemó. No se supo qué causó el incendio, pero el arzobispo de Lyon ordenó no tocar los escombros con las manos ni leer salmos en el lugar donde se derrumbó la bóveda. Se decía que el espíritu de Margarita no habitaba en su cuerpo, sino en una idea, en el recuerdo del miedo, en las prohibiciones, en los susurros de las madres que apartaban a sus hijas de los espejos durante la luna llena. El tratado médico prohibido sobre la luz muerta, encontrado en el sótano de la Biblioteca Universitaria de Dijon, afirma que se intentó curar a la niña con sangrías y opio, pero que lo único que se consiguió fue una inmersión temporal en un silencio inerte. El cuerpo se negaba a descomponerse. La temperatura en su celda se mantenía estable, incluso cuando fuera hacía mucho frío. La piel no se arrugaba. Las uñas crecían.
En una de las notas dejadas por un escribano anónimo en los sótanos de Troyes, se dice: pensaban que habían encarcelado la carne, pero no era carne. Hacía tiempo que se había liberado. No la aislaron del mundo, sino al mundo de ella. Una década más tarde, cuando en Borgoña se desató una epidemia de locura infantil, sueños en los que los bebés se golpeaban la cara y susurraban: «Ella viene». Los viejos sacerdotes volvieron a recordar la torre, pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre. En las cartas encontradas al desempaquetar el archivo del difunto rector, estaba sustituido por espacios en blanco. Ella, la figura. El nombre había sido borrado no solo de los registros, sino también de la mente. La familia ducal se extinguió definitivamente. El último descendiente, un niño llamado Etienne, se arrojó desde el campanario a la edad de 9 años. Antes de hacerlo, le dijo a su nodriza: «La oigo llamarme, soy su hermano, no debo seguir vivo». Tras su muerte, nunca más se volvió a mencionar la torre. Solo en la tradición oral se conservaron leyendas nocturnas: mendigas que vendían amuletos contra la luz, madres que cubrían los espejos en las noches de luna llena, monjas que se negaban a bautizar a los bebés a la luz de las velas. Y entre ellas, un susurro: «La hija maldita sigue mirando, no con los ojos, sino desde dentro. Y si oyes una voz a tus espaldas, no te vuelvas. Hay luz, pero no es para ti». Así terminó la historia que nunca se inició oficialmente. Ni un solo rey, ni un solo concilio, ni una sola crónica la mencionan directamente. Pero el miedo a ella sobrevivió a todos y permaneció como una huella en una pared derribada, cuyo olor no